Sale bien. Entonces, en el problema, recuerden que un problema se puede resolver con varias herramientas. Lo importante es la interpretación. Cierto cultivo de bacterias, bueno, ustedes saben que es un cultivo de bacterias, ¿no? No hay mucho que decir al respecto. Ustedes saben más que yo que es un cultivo de bacterias. Y aquí les están diciendo que crece. Ok, eso ya es interpretación. Ustedes saben que si tienen un cultivo de bacterias, no están midiendo la altura de las bacterias, porque las bacterias son las bacterias. Eso es como que curioso, ¿no? O sea, una bacteria la ven y saben cuál es, pero no dicen, mira una bacteria bebé y una bacteria adulta, ¿no? O sea, es una bacteria y ya. Entonces, cuando a ustedes les mencionan crece el cultivo de bacterias, ustedes saben por el conocimiento previo que tienen en sus laboratorios que eso hace referencia a cuántas bacterias hay. O sea, no me interesa que sea una bacteria bebé o una bacteria adulta o una bacteria anciana. Lo que me interesa es cuántas son, y lo cual cambia en el contexto, ¿no? Si yo les digo una persona crece, pues entonces entenderán que puede crecer en conocimiento, puede crecer en altura, puede crecer en peso, puede crecer en dinero, no lo sé, ¿no? En estatus social. O sea, cambia. Por eso es importante que entiendan que los problemas hacen referencia a todo lo que ustedes saben y se agrega el concepto de cálculo diferencial o de lo que sea. Bueno, luego dice, crece de modo que una población dada por este que está aquí. Yo entiendo que hay dos situaciones, una relacionada a matemáticas y otra relacionada a física. Esta primera parte está relacionada a matemáticas. ¿Por qué? Porque hay operaciones. Y sabemos que en matemáticas lo que más hay son operaciones. Pero por las definiciones que yo sé, sabemos que esto quiere decir m que depende de la variable t. Y me doy cuenta que lo que sigue aquí son operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, por la conceptualización que yo tengo, sabemos que esto es una función. Pero en física nos enseñaron que hay unidades, y unidades son estándares para poder medir cantidades. Por lo tanto, si me están diciendo GR, yo sé de física que eso quiere decir gramos, y por lo tanto quiere decir que estoy trabajando en el sistema CGS, que es diferente al sistema MKS, o es diferente al sistema inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo saben por añadidura, no es porque yo se los esté enseñando. Y luego menciona que después de 3 horas, entonces ahí entiendo que la letra T que está aquí quiere decir horas. Y entonces, si me están diciendo gramos, entonces entiendo que no me están diciendo número de bacterias, sino lo que me están diciendo es masa del cultivo de bacterias. Entonces, fíjense cómo todo eso lo traen por todo lo que saben, no es por lo que estén haciendo ahorita. Me platican que a mí me están diciendo, ¿cuánto creció? Ándale, pues no sé. Y luego acá dicen, ¿cuál es la razón de crecimiento? Si ustedes se dan cuenta, este creció y este crecimiento, pues resulta que creció es pasado y es un verbo, pero crecimiento, pues resulta que también tiene ahí algunas cuestiones en el lenguaje español. Pero entonces lo tenemos que asociar a matemáticas. ¿Qué quiere decir creció? Creció quiere decir un cambio del tamaño. Eso lo sabemos de la primaria. Y debido a eso que me están mencionando, por lo que sé en la primaria, si me dicen cuánto creció de 2 a 2.0, hago la asociación y sabemos que el t se mide en horas. Eso quiere decir que me están diciendo cuánto creció de las 2 horas a las 2.01 horas. Y por lo tanto, si me están preguntando cuánto creció y anteriormente me están diciendo que la población está dado por esto, al hacer la asociación de ideas de lo que es la primaria con lo que es una función, entonces entenderé que lo que me están preguntando en el inciso A es que calcule m de 2, porque eso me va a decir la masa de las bacterias a las 2 horas, y también debo de calcular m de 2.01. Pero eso es lo que estoy asociando de cálculo diferencial con la idea que tengo de la primaria.
Por eso es importante que tenga esa asociación de ideas. Pero muy diferente cuando me dicen razón de crecimiento instantáneo, esa razón se va a interpretar como una derivada, que son cosas muy diferentes. Entonces, al ser una derivada, quiere decir que en el inciso B, lo que debo de hacer primero es calcular la derivada con respecto a la variable independiente que estoy viendo con mis ojitos de la cara, que aquí es la t, y va a ser la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que sabemos que la función la llamaron m y que es masa, que depende también de la variable independiente. Entonces, este ejercicio, este problema, disculpen, ya lo hicimos. Lo que falta que les explique es que ustedes tienen que identificar qué se asocia con la función y qué se asocia con la derivada. Eso es lo único. Una palabra se va a asociar a la función y otra palabra se va a asociar a la derivada. Lo demás ya lo sabemos hacer. Entonces, entendiendo la parte importante, pues ahora sí, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y entonces resulta que, permítanme, resulta que lo que voy a hacer aquí, pues es sustituir el tiempo en la función. ¿Y qué quiere decir sustituir el tiempo en la función? Pues quiere decir que vas a sustituir, eso que es la interpretación, digamos, quiere decir que vas a sustituir en la primitiva. Y que básicamente eso ya lo sabemos hacer. O sea, eso no es otra cosa más lo que hemos hecho anteriormente, pero hay que asociar lo que vemos en la realidad, lo que vemos en un fenómeno físico, químico, biológico, social, etcétera, etcétera, y lo que ya conozco de funciones. Entonces de aquí empezaré diciendo, que esto va a ser un medio que multiplica a 2 elevado al cuadrado más 1. Acuérdense que cuando estoy haciendo álgebra no se sustituyen las unidades. Sin embargo, como es un problema, sí tengo que contestar con las unidades. Y aquí viene un problema muy grande, porque aquí debo de escribir un medio por, no puedo escribir 2.01. ¿Por qué no puedo escribir 2.01? Pues porque los números decimales no existen. En física lo hacemos, perfecto, está bien. Pero en matemáticas se entienden que nunca han existido los números decimales. Como nunca han existido, entonces aquí debo de escribir 201 centésimos. Porque nosotros sabemos que la primera cifra se llama décimos, la siguiente cifra se llama centésimos, y décimos quiere decir dividir entre 10 y centésimos quiere decir dividir entre 100. Por lo tanto, llegue a ser la sustitución, aquí elevo al cuadrado, y luego le voy a sumar el 1. Pero si ustedes se dan cuenta, ya me di cuenta que aquí hay números racionales. Entonces, como hay números racionales, de una vez el 1 lo voy a expresar como un número racional. Entonces, además de eso, vamos a expresar como número racional. Y entonces, expresando con número racional, pues ya va a ser más rápida la operación, porque acuérdense que lo que estoy buscando es que las operaciones sean lo más rápido posible, ¿no? Entonces resulta que este 1 no lo voy a expresar como 1, sino lo voy a expresar como un 100 al cuadrado. Por definición de potencia, sabemos que me va a dar 10.000. 100 al cuadrado me da 10.000. Y 10.000 por 2, pues ya sabemos que me da 20.000. Entonces voy a tener un denominador que es 20.000. Y como habíamos dicho que es la unidad, pues aquí deben de ser 20.000 entre 20.000 para que me quede la unidad. Acuérdense que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora. Por eso es importante que les vaya mostrando las estrategias para que sea más rápido cuando ustedes presenten el respectivo examen, ¿no? Y que lo estamos preparando para allá, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con los conceptos. Y de los conceptos, pues ahora me doy cuenta que lo que debo de hacer es precisamente, dime. Entonces, lo que vamos a hacer, les había dicho, entonces ahora vamos a aplicar la jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que lo primero que debo de hacer
precisamente es la definición de potencia y obviamente multiplicar números racionales. Y ya que haya multiplicado números racionales, bueno, la jerarquía de operaciones quiere decir que va a ser una división, y como van a quedar números positivos los dos, vamos a aplicar la ley de la suma. Listo. Ok. Y entonces 2 al cuadrado me da 4. 4 entre 2, porque estoy aplicando jerarquía de operaciones, me da 2. Y 2 más 1, pues ya me dio 3. Eso quiere decir que la masa, ahora ya puedo afirmar que es masa por todo el análisis, aquí van a ser 3 gramos. Aquí puedo poner gramos porque ya estoy expresando el resultado. De por acá, pues se complica un poquito, ¿no? Pero pues no hay tanto rollo. Entonces 201 por 201, pues me da un 201, me da un 201, recorro 1 y me da 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, y por lo tanto la masa con 2.01, acuérdense que no existen los números decimales, pero lo dejo así porque es lo que estoy calculando. Entonces acá arriba me va a dar 40.401 y en el denominador ya habíamos dicho que me daba un 20.000. Pero como le estoy sumando 20.000 y ya lo puedo hacer directo, entonces aquí en lugar de 40.000, pues le escribo el 60.000, porque ya estoy haciendo la ley de la suma y ya quedó. Entonces, esto sabemos que son gramos, eso ya lo sé, ¿no? No puedo simplificar porque 6 más 4 son 1, son 10, perdón, más 1 son 11, no es divisible entre 3 y entonces lo dejo expresado como tal. Entonces, ahora sí ya puedo decir que, para contestar a la pregunta, me preguntan ¿cuánto creció? Pues si yo estoy diciendo cuánto creció, eso quiere decir que lo que me están pidiendo es el incremento de la masa. Y sabemos que el incremento de la masa es la masa que tengo a las 2 horas menos la masa que tengo a las 2.01. Eso proviene de la pregunta. Como me están preguntando cuánto creció, aquí vamos a escribirlo. Para que quede más claro. Ahí voy, ahorita digo. Entonces, creció lo asociamos al incremento. Ok, ahora de la pregunta que me estás diciendo, ¿dónde salió el 3? Acuérdate que aquí tengo un 2 al cuadrado que te da 4. 4 entre 2 te da 2. Y 2 más 1 ya te dio 3. ¿Vale bien? Recuérdense que lo que les estoy explicando es aplicar todos los conceptos, ¿no? Todos. Porque generalmente primero multiplican, luego elevan, luego suman, luego restan y se hace como que súper eterno esto, ¿no? Cuando esto definitivamente es más rápido. Entonces, como creció, lo asociamos al incremento, que es lo que le estoy escribiendo ahí, pues ya simplemente lo que sigue es la respectiva sustitución. Entonces vamos a hacer una sustitución. Entonces lo hacemos aquí adelante para que quede más, no, mejor hacia abajo, no, hacia abajo. Entonces aquí hacemos una sustitución, y de una vez vamos a expresar en números racionales. Ay, siempre me falta el acento. Profesor. Dime. Número 7, pero ¿no sería al revés? ¿Qué? La masa de 2.01. Y entonces aquí, como dice su compañero, estoy cometiendo una imprecisión, porque si ustedes se acuerdan, este es el inicial y este es el final. Y si está creciendo, el inicial es más chico que el final. Y por lo tanto, con esto que estoy mencionando, me va a dar un crecimiento negativo. O sea, ¿cuánto mides ahorita? Ahorita mido unos 60. ¿Cuánto mides dentro de 3 años? Pues ya mido unos 63. Entonces siempre es el final menos el inicial, como mencionó su compañero, ¿no? Eso quiere decir que está bien que yo lo he asociado al incremento, pero resulta que siempre es el final menos el inicial. Y eso también lo vieron ustedes en física, ¿no? Así que nada más hay que ir asociando todo lo que sabemos para ir escribiendo adecuadamente los resultados, ¿no? E insisto, ¿no? O sea,
Todos los problemas tienen que ver con todo lo que ya aprendieron, pero no en mate, sino en todas las materias que han visto. Por lo cual ya puedo decir entonces que el incremento de la masa, que es lo que creció, es precisamente este número feo, que son 60.401 sobre 20.000, y le voy a restar el 3, pero acuérdense que estoy expresando en números racionales, por lo tanto estaremos hablando de un 60.000 sobre 20.000. 401 sobre 20.000. Exacto. Bueno, entonces de aquí solamente vamos a... Ay, bueno, está bien. Agarramos esa, copiamos, lo pegamos por aquí. Estoy utilizando ahora los cuadritos de textos que aprendí que también se pueden utilizar aquí para darle más formalidad, ¿no? Porque luego ni se entendía mi letra. Entonces, de aquí simplemente tenemos que aplicar la ley de la suma. Y aplicando la ley de la suma, si me llegan a faltar letras aquí es porque luego es error de dedo, no es otra cosa. Ah, sí, es ley de la resta, muy bien. Entonces, como dice su compañero, no es ley de la suma porque los números son de diferente signo, sino es ley de la resta. Ahí me distraje. Y de aquí entonces ahora sí, ¿cuánto creció? Pues el incremento que lo estoy obteniendo como la interpretación del creció me da un resultado de 401 sobre 20.000. Obviamente ustedes pueden hacer la división a mano, ¿no? Si hacen la división a mano me van a decir en números decimales, pero no es necesario. Simplemente aquí ya puedo escribir que vamos a hacerlo bonito para que se vea más formal. Entonces, en la respuesta del problema ya puedo decir que en el intervalo de 2 a 2.01 horas, el cultivo creció ...401 sobre 20.000 gramos, ¿no? Y ya. Entonces, aquí lo importante es que entiendan, en todos los problemas, en todos los problemas, tienen que involucrarse en el enunciado y detectar cuál es la pregunta asociada a la función y cuál es la pregunta asociada a la derivada. Una vez teniendo bien claro eso, ya lo demás es sustituir y ya. Y obviamente escribir el enunciado, ¿no? Recuerden que todos los problemas deben estar justificados con su enunciado. No puedo dejar un problema sin contestarlo con el enunciado. Y recuerden que siempre va a ser con números racionales. Los números decimales no existen. ¿Por qué no existen? Pues porque desde la primaria les enseñaron que existen los números naturales, existen los números enteros, existen los números racionales y existen los números irracionales, y en su totalidad son los números reales. Pero jamás se definió al número decimal. Se llama expresión decimal, no se llama número decimal, para que les quede bien claro ese contexto, ¿no? O sea, en la formalidad no existe el número decimal. El número adecuado es expresión decimal. Bueno, ahora sí, vámonos al inciso B. Habíamos dicho que en el inciso B, debido a la palabra razón de crecimiento, entonces necesito derivar. Y si yo derivo, pues vamos a hacer el mismo detallito de aquí, ¿no? Entonces, con lo que debo de empezar va a ser con derivar. Entonces vamos a derivar. Y si vamos a derivar, pues esa no está tan complicada, porque sabemos que la derivada de lo que tengo por acá, tengo la derivada de una constante por una potencia, y la derivada de una constante por una potencia, pues precisamente es la constante, donde la constante es un medio, y la potencia va a ser el exponente por la base elevado al exponente menos 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Ahí le estoy explicando todo, aunque ya de manera lo pueden hacer más rápido, ¿no? Ya con todo la aplicación y la experiencia que tiene. Y luego, como dice más 1, pues más 1 entonces quiere decir que le agrego un 0, porque la derivada de las constantes siempre es 0, y ya tengo la derivada.
Entonces, una vez teniendo la derivada, el hecho que me estén diciendo que se llama razón de crecimiento, ya, con eso es más que suficiente para saber que tengo que evaluar en 2 y en 2.01. No hay más. Por lo tanto, lo único que debo de hacer pues es sustituir. Entonces vamos a hacer la sustitución. Dejen aquí, se los escribo bonito para que se vea más adecuado. Entonces lo que voy a hacer es sustituir los tiempos en la derivada. Y voy a sustituir los tiempos porque sabemos que los tiempos es la variable independiente. Entonces, debido a eso, lo que hacemos es la derivada con respecto a la variable independiente de la m, donde se sustituye 2. Acuérdense que esto quiere decir la variable independiente, y la variable independiente va a tener un valor de 2. Eso va a ser entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este 2 con este 2 se hace la unidad, y la unidad por la unidad sigue siendo la unidad, y entonces nada más queda 2, solamente queda el 2. Entonces le agregamos, no solamente hay que sustituir en la derivada, sino también anteriormente tuve que hacer jerarquía de operaciones y ya. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esto queda bien chafa, porque simplemente me da un 2. ¿Sale bien? Porque nada más hay que sustituir la t. Y entonces viene la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Que es una masa con respecto al tiempo. Por lo tanto, son 2 gramos por hora. Pero esa es la interpretación que yo le doy por el contexto que tiene el problema. Y entonces, de manera similar, la derivada con respecto a la variable independiente de la masa cuando tengo 2.01 horas, acuérdense que me lo están pidiendo también aquí en 2.01 horas, entonces resulta que eso va a ser pues simplemente el 2.01 horas. ¿Por qué? Porque nada más voy a sustituir la t, y eso como que está raro, ¿no? O sea, ¿cómo el tiempo es la velocidad? Pues sí, pues así te resultó, no te preocupes, así te resultó, no te estés quemando el cerebro en entenderlo, ¿no? Lo único que quiere decir es que a las 2 horas, exactamente a las 2 horas, las bacterias están creciendo a 2 gramos por hora. Pero cuando ya pasó una centésima de hora, entonces la velocidad a la que está creciendo va a ser precisamente ese 2, etcétera, ¿no? En otras palabras, lo que está creciendo son 201 cienavos de gramos cada hora. O sea, conforme va aumentando el tiempo, también va aumentando la tasa de crecimiento. ¿Cómo lo podemos ver? Pues véanlo aquí con ustedes, ¿no? O sea, si ustedes son 10 de familia, por poner un ejemplo, y cada hijo se casa con su esposa, o cada hija se casa con su esposo, pues resulta que algunos van a tener 3 hijos, otros 4 hijos, otros 1 hijo, pero en total la tasa de crecimiento es que ya hay más personas. O sea, son ustedes más las personas. Eso es la tasa de crecimiento. Entonces ya lo único que hay que agregar aquí pues es el enunciado, ¿no? Recuerden que me están preguntando cuál es la razón de crecimiento instantáneo. Entonces deben de contestar en ese mismo contexto, no le tienen que agregar otra cosa, sino que contestar en el mismo contexto, así como luego nos enseñan en inglés, ¿no? Las respuestas largas tienen que ser en el mismo contexto, con las mismas palabras. Por lo tanto, yo ya puedo escribir entonces que la tasa de crecimiento instantáneo a las 2 horas es de 2 horas, no es cierto, es de 2 gramos por hora, y la tasa de crecimiento... ¿Era razón? No me acuerdo. Ah, sí, razón. Muy bien. No me dijiste el número de lista si no te hubiera puesto participación. Razón de crecimiento instantáneo, ¿sí es así? Ah, sí. A las 2 horas es 2 gramos por hora, y la razón de crecimiento instantáneo
a las 2.01 horas. Manejamos el mismo contexto, ¿eh? Ya sé que está mal escrito 2.01, pero si me lo preguntan, entonces le tengo que contestar como me lo preguntó. ¿De qué se llama 2.01? Es de 201 sobre 100 gramos por hora. Obviamente ahí también el que está manejando una diagonal está mal escrito, pero luego así porque el editor de texto no me permite las fracciones, ¿no? Entonces ustedes que sí pueden, ese 201 sobre 100 no lo escriben con diagonal, está mal escrito, utilizar las diagonales, escriben la 201 raya de fracción sobre 100 gramos para que sea más adecuado. ¿Sale bien? Supón, afigúrate, ten en cuenta que posiblemente ocurre esto. Tienen que tener bien claro que en el laboratorio se hacen condiciones ideales y esas condiciones ideales presumen que la presión es constante, que la temperatura es constante, que las figuras geométricas son regulares, etcétera, etcétera. Obviamente hay que hacer sus ajustes. Esos ajustes van a aprender que también se hace con derivadas y con integrales. Pero ahorita el supositorio es, imagínate que así es el asunto, aunque la realidad no es. Luego hacemos los ajustes. Que el área infectada de una herida se extiende en forma circular. Entonces, están suponiendo eso. La realidad es que no, ¿no? Si ustedes tienen una herida, nunca va a ser un círculo, pero pudieran suponerlo. De ahí hacen sus respectivos ajustes. Entonces, si ustedes les están mencionando de un círculo, acuérdense que cada vez que les hacen la mención de una figura de la primaria, ustedes ya saben muchas cosas. No es necesario que yo se las diga. Eso lo saben desde la primaria. Y entonces, del círculo, ustedes saben que el perímetro del círculo se calcula como 2 veces pi por radio, pi por diámetro. También lo pueden hacer, ¿no? El perímetro se calcula como pi por diámetro. Cualquiera de las dos aproximaciones está bien, dependiendo de lo que quieran o de lo que tengan en su problema, en su enunciado. Pero también saben que el área del círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Sabemos que esas dos son fórmulas y esas fórmulas pudieran ser funciones si cumplen con que tiene dos variables y todas las operaciones están aplicadas a una sola variable. Eso ya lo saben. Entonces, fíjense bien en esta situación porque siempre caen. Si el radio del área infectada es 3 milímetros, fíjense bien, ¿eh? Si el área está infectada y se extiende, ¿siempre va a ser 3 milímetros? Pues no, pero el enunciado lo dice, en el enunciado lo menciona. El mayor error que siempre cometen es, pues ya me dan el radio, por lo tanto, el área es pi por radio al cuadrado, y eso quiere decir que el área es 9 pi. Eso siempre lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque eso es de la primaria, y en la primaria nada más te enseñaron a sustituir, pero como tenemos muchos recuerdos buenos de la primaria, es lo primero que queremos hacer. Pero cuando ya analizas y menciona que extiende, entonces esto es un error, porque eso ocurre en el preciso instante que el radio es de 3 milímetros, pero como se está extendiendo, no siempre va a ser 3 milímetros. Eso es lo primero que deben de quitar la idea, ¿no? Y luego menciona, y está creciendo. Creciendo quiere decir milímetros por hora. Fíjense bien, de lo que me acaban de decir, si está creciendo, quiere decir que hay un cambio. Exacto, quiere decir que hay una derivada. Me hubieras dicho tu número de lista y te hubiera dado participación. Es una derivada, perfecto. Es una derivada y debe de ser un cambio pequeño con respecto a otro cambio pequeño. Recuerden que la derivada tiene dos interpretaciones. Es una fórmula para calcular pendientes y es una división de dos diferenciales. Entonces, es un cambio pequeño con respecto a otro cambio pequeño. Eso se llama derivada. Pero me están mencionando en el enunciado que esa derivada es 1 milímetro sobre área. Y entonces entra todo lo que ustedes han leído. De todo lo que hemos leído, díganme, ¿es el cambio pequeño de qué con respecto al cambio pequeño de qué? Por la palabrita creciendo a razón, eso quiere decir derivada. Específicamente, razón es la que me dice que es una derivada.
La derivada tiene dos interpretaciones. Una es que es una fórmula para calcular pendientes, y la otra interpretación es que es la división de un cambio pequeño entre otro cambio pequeño. Por lo tanto, esta división de cambio pequeño entre cambio pequeño, en el enunciado me están mencionando que es 1 milímetro por hora. Por lo tanto, lo que yo debo de deducir de todo lo que he leído y que estoy tomando de base la primaria y todo lo que he aprendido es qué cambio pequeño entre qué cambio pequeño. Por lo que hablé, me están diciendo un área, me están diciendo un círculo y me están diciendo un radio. Como yo veo las unidades milímetros, la unidad milímetro se asocia ni a un círculo ni a un área, sino se asocia a un radio. Por eso, de lo que he leído y de lo que sé de física y todo lo demás que he aprendido durante toda mi vida, entonces deduzco que esta es la derivada del radio con respecto a horas. Pues horas ahí no hay pierde, forzosamente es el tiempo. Y entonces yo sé que es la derivada del radio con respecto al tiempo. Pero fíjense bien, esto es una derivada por el enunciado. Pero esa derivada es un dato. ¿Por qué es un dato? Porque es un valor constante. Y uno dice, a ver, ya no entendí. Pues sí, una constante es el resultado de la derivada. Cuando lleguemos a cálculo integral, lo que vamos a aprender en cálculo integral es esto que tú tienes aquí, lo vas a convertir en una ecuación diferencial. ¿Cómo lo vas a convertir en una ecuación diferencial? Este está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Por lo tanto, en cálculo integral les van a enseñar que la diferencial de R, el cambio pequeño del radio, se va a calcular como 1 por el cambio pequeño del tiempo. Eso se llama ecuación diferencial. Y para que ustedes resuelvan la ecuación diferencial, van a tener que integrar en el miembro izquierdo e integrar en el miembro derecho. Y eso se llama ecuación íntegro diferencial. Eso van a ver en cálculo integral. Se los voy anticipando porque todo proviene de lo que ven en el enunciado. Y cálculo diferencial y cálculo integral van de la mano. En su momento les van a enseñar a realizar las integrales, que no es la gran cosa, ¿no? Ahí lo verán con su maestro o maestra. Y obviamente yo los apoyaré con los videos que les digo que voy a estar grabando, ¿no? Entonces, va de nuevo. Este dato es una derivada. Y entonces, lo que debo de hacer es plantear la regla de la cadena. Eso va a ser lo importante en este tipo de problemas. Quiero que entiendan bien cuál es la diferencia entre un tipo de problemas y el otro. En el tipo de problemas anterior era detecta en qué pregunta tienes que sustituir en la función y en qué pregunta tienes que sustituir en la derivada. Ese es el primer tipo de problemas que se llama razón de cambio. ¿Cuál es el otro tipo de problemas? El otro tipo de problemas es regla de la cadena, donde ustedes tienen que identificar la derivada. ¿Cómo identificaron la derivada? Pues la identificaron en el enunciado. No hubo otra cosa más que el enunciado. Y una vez que ustedes ya detectaron la derivada, esto lo detectaron de esta parte del enunciado, la regla de la cadena la van a plantear de la siguiente manera. ¿A qué razón está creciendo el área infectada? Ok, plantear la regla de la cadena quiere decir ¿a qué razón es una derivada? O sea, la regla de la cadena la plantean a partir de la pregunta. Les están preguntando una derivada, un cambio con respecto a otro cambio. ¿De quién? ¿A qué razón está creciendo el área? Entonces, es el cambio del área con respecto al tiempo. Así ustedes detectan cómo van a plantear la regla de la cadena a partir del enunciado. Y ahora bien, la regla de la cadena es una multiplicación de dos derivadas. Y la multiplicación de dos derivadas, este numerador lo deben de escribir acá. Este denominador lo deben escribir aquí. Así plantean la regla de la cadena. La plantean con la pregunta y la plantean con lo que estoy escribiendo. Por lo tanto, aquí va a ir una DA, una diferencial del área, y aquí va a ir una diferencial del tiempo. Ahora bien, este que van a escribir aquí y este que van a escribir aquí en la regla de la cadena debe de ser el mismo, debe de ser idéntico. Pero eso que ustedes van a escribir
aquí y que también van a escribir acá, tiene que ser forzosamente otra diferencial. ¿Por qué debe de ser otra diferencial? Porque solamente siendo una diferencial tendrán dos derivadas. Lo que ustedes deben de decidir es de todo lo que está en el enunciado, ¿qué variable creen que debe de ir aquí y que también va a ir acá? Dime. Entonces, la variable que me hace falta, si ustedes revisan de todo lo que he leído, la que se parece es que debe ser el radio. No hay de otra, debe ser el radio. Oye, pero también está el perímetro. Muy bien, también está el perímetro. Pero entonces, si te pones a fijarte en tus fórmulas, el más importante es el radio. ¿Por qué es más importante el radio? Porque te están dando cuenta que las operaciones son sobre el radio. Por eso debe ser el radio. ¿Cuál es la otra manera de verlo? Pues me dijo su compañero, aquí ya te estás dando cuenta que aquí tienes el radio y esta se parece a esta, entonces debe ser el radio. De ahí se ve. O sea, no hay mucho que buscarle. Lo único que hay que entender es la interpretación de las palabras. Razón, tasa, derivada, división, aceleración, velocidad, todo eso es derivada. Y entonces ahora sí, ya que plantearon la regla de la cadena, pues lo único que me falta es sustituir. Por lo tanto, vamos a sustituir en la regla de la cadena. Y entonces vamos a realizar una sustitución en la respectiva regla de la cadena. Y entonces me doy cuenta que si tú quieres calcular la derivada del área con respecto al tiempo, la vas a obtener como una multiplicación de la derivada del área con respecto al radio. Y entonces empiezas a buscar de todo lo que tengo aquí. Yo no tengo la derivada del área con respecto al radio. Sin embargo, lo que tú sí tienes es la fórmula del área. Y como tienes la fórmula del área, entonces lo que debes de hacer es derivar. Pero sabemos que para derivar, tú solamente puedes derivar ¿qué? ¿Qué es lo único que puedes derivar? Dime 35. Una función, exacto. Entonces ahí viene el asunto. Tú tienes que derivar la función. No puedes derivar lo que no sea función. Y como debo de derivar la función, entonces observo con mis ojitos de la cara y veo, a ver, esto se llama fórmula. ¿Por qué se llama fórmula? Porque todo el mundo se la sabe. Pero para que sea función, debe de ser una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. O sea, solamente a una variable. Entonces reviso y veo pi. ¿Qué es pi? Ah, pues 3.14, 15, 92, 67, 84, etc. Eso es constante, no hay pleito. Y r es una variable. Por lo tanto, todas las operaciones están sobre la variable. Por lo cual, sí puedo derivar a esta fórmula, porque además de ser fórmula, también es función. Y como es función, entonces derivamos a la función y yo voy a escribir la derivada con respecto a la variable independiente que yo me doy cuenta que es el radio, porque todas las operaciones están aplicadas al radio, de la función que es el área, que también depende del radio. Y entonces me doy cuenta que aquí tengo una constante por una potencia, por lo tanto la derivada es la constante por la derivada de la potencia, que es un exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y de ahí pues ya me doy cuenta que el resultado de esta derivada, obviamente haciéndole en orden, es un 2 que multiplica un pi y que multiplica una r. Esta derivada es este resultado que obtuve de la derivada de la función, entendiendo que la función era una fórmula. Y esa fórmula también es función. Siempre las fórmulas son funciones, pues no. Y esto lo vas a multiplicar por la dr en dt. Pero la dr en dt ya sabes que es 1. Eso quiere decir que entonces, acuérdate de la pregunta, ¿a qué razón está creciendo el área infectada? Bueno, pues la razón a la que está creciendo precisamente es esta. Y ya puedes escribir entonces el resultado. Y puedes decir que... Fíjense bien en cómo voy a responder, La razón a la que está creciendo la herida en cualquier momento
Si se dan cuenta que estoy diciendo en cualquier momento, porque nunca me dijeron en qué momento. Me dijeron, ¿a qué razón está creciendo el área infectada? Pues no me están diciendo en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, ¿no? Me están diciendo a qué razón está creciendo. Por eso agrego a la leyenda en cualquier momento, porque no me están especificando un momento específico, un tiempo específico. Y entonces ya puedo decir que la razón es, en cualquier momento, es 2πr. Pero hay que agregarle unidades. Y las unidades, si a mí me están diciendo que son milímetros, entonces debo de entender que el área de la herida infectada van a ser milímetros cuadrados sobre tiempo. Entonces reviso cuál es el tiempo y de todo lo que me han mencionado, todos los tiempos se miden en horas. Entonces ya puedo dar mi respuesta. Pero fíjense que ahí no sustituí el radio. ¿Por qué no sustituí el radio? Porque no me dijeron en qué momento específico. Si me hubieran dicho en qué momento específico, pues ya sustituyo el radio. Todo va ligado al enunciado. Por eso es tan importante que lean y que lo liguen con los conceptos. Que esa es la gran problemática que tenemos en cálculo diferencial, ¿no? Que no saben leer y como no saben leer, se meten en complicaciones. Bueno, vamos al inciso B. En el inciso B, el enunciado menciona: si el radio es de 6 milímetros, ok. Si el radio es de 6 milímetros, ¿a qué razón crece el área infectada? Ah, bueno, ahora sí ya me están diciendo el radio. Y por lo tanto, ahora sí ya puedo decir el crecimiento del radio, perdón. Ah, sí, el crecimiento del área a los 6 milímetros con respecto al radio es 2π por el radio que es 6. Ahora sí ya puedo sustituir. El anterior no me decían en qué momento, ahora sí ya me están diciendo en qué momento. Entonces de ahí como que no hay mucho que pensarle, porque entonces ya puedo contestar y decir que lo que había dicho hace ratito, ¿no? Ya puedo contestar que la razón a la que está creciendo la herida cuando el radio de la herida es de 6 milímetros, es de 12, lo voy a escribir, 12 por pi, milímetros cuadrados entre hora. Vuelvo a repetir, no utilicen la diagonal, yo lo estoy utilizando solamente para darle una forma bonita de escribirlo, pero lo adecuado es que ustedes escriban 12π milímetros cuadrados sobre área. Eso sería lo adecuado, ¿no? No utilicen diagonales, siempre utilicen la raya horizontal. Pero si se dan cuenta, este problema entonces ya se regresó al anterior. ¿Cuándo sustituyen la derivada y cuándo sustituyen una función? Por eso van de la mano los dos tipos de problemas, ¿no? Bueno, por último, menciona, explica, qué miedo, en términos de sentido común, ¿por qué esta razón es mayor a la anterior? Ok, esta razón fue de 12π, esta razón fue de 12πr. En realidad una no es mayor que la otra, no son mayores. Pero si tú consideraras que esta la calculas cuando son 3 milímetros, ahí sí ya pudieras decir por qué una es mayor que la otra, ¿no? Si se dan cuenta, esta les va a dar 6π y esta me dio 12π. ¿Por qué una es mayor que la otra? Pues lo vemos actualmente, ¿no? Si tú tienes nada más un hermano, pues resulta que los hijos que tengan son los tuyos y los de tu hermano. Pero si tu hermano tuvo 2 hijos y tú también tuviste 2 hijos, en la siguiente generación forzosamente va a haber más personas. ¿Por qué? Porque cada hijo puede colaborar con 2 hijos y entonces empieza a haber un crecimiento. Por eso siempre las tasas de crecimiento cambian, porque en un instante hay menos población que en otro instante. ¿Cuál es la explicación? Pues la que le estoy dando, ¿no? Simplemente, primero había pocos y luego hay muchos. Eso es el sentido común. Siempre el crecimiento va a ser así, ¿no? Si tengo más personas que se pueden reproducir, pues va a haber más habitantes. ¿Sale bien? Bueno. Los problemas es
el saber leer y la interpretación. Como decía su compañera, aquí dice razón de cambio. Si es razón de cambio, esta es una derivada. Ya. Obtén, si se dan cuenta, obtén la derivada. Como deben de obtener la derivada, porque ahí lo mencionan en el enunciado, pues lo que tienen que hacer precisamente es derivar. Lo primero que hay que hacer es derivar. Entonces, si ustedes derivan, hay que escribir la derivada con respecto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la variable independiente. Ahí voy, ¿eh? Ustedes disculpen, se puso media intensa esta cosa. Derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente. Por lo tanto, si aquí tienen una constante por una función, pues es la constante por... Disculpen que esté fallando esto. Es la constante por la derivada de la función, que es un 2t por la derivada de t con respecto a la variable independiente. Y luego menos la otra constante, que es 9/100 de la función, que es una letra, que es la derivada de t con respecto a la variable independiente, que también es la t. Y entonces, pues de ahí se ve luego que lo que debo de hacer es la respectiva, espérenme tantito, exacto, hay que hacer jerarquía de operaciones y, como dijo su compañero, sustituir, porque precisamente están obteniendo la derivada en esos puntos. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, pero ahora en 10, porque le están diciendo obtén ahí el índice de crecimiento, pues simplemente por jerarquía de operaciones, aquí saben que es un 2/5. Disculpen, sigue dando lata esto. Es un 2/5 multiplicado por 10 menos 9/100. Fíjense cómo aquí no hay que sustituir la t, pero obviamente, por lo que me estoy dando cuenta, voy a tener que utilizar el concepto que se llama fracciones comunes, porque aquí tienes un 2 en el numerador y aquí tiene un 1 abajo. Entonces 2 por 1 y 5 por 1, por eso. Y de ahí, si se dan cuenta, el denominador es 100. Entonces, para que el denominador sea 100 también aquí, aplicando lo de fracciones comunes, necesito multiplicar por un 20 en el denominador y por un 20 en el numerador, para que ya les quede más directo, ¿no? Bueno, lo mismo con la otra, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, pero ahora evaluada en 12, les va a dar un 2/5 multiplicado por 12 menos 9/100, pero vuelve a hacer lo mismo, el denominador es 100, por eso hay que multiplicar aquí por 20 para que les quede el denominador 100, y también hay que multiplicar por 20 aquí arriba para que les quede el mismo denominador. Eso simplemente es porque no podemos utilizar calculadora, ¿no? No es por otra razón. Y entonces, ahora vamos a, pues otra vez con jerarquía de operaciones, pero ahora ya no vamos a sustituir, sino directamente se va a hacer la ley de la resta, porque tengo números con diferente signo, y por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la u en 10 es, aquí me da 40 y 40 por 10 me da 400, y al 400 le resto 9, por lo tanto me queda 391 sobre 100, y la otra, la derivada, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, pero ahora evaluada en 12, aquí son 40 y 40 por 12. Exacto. Y al 480 le resto 9, por lo tanto me queda 471 sobre 100.
pero hay que entender que debe de ser con las unidades que me están marcando. Entonces, si se acuerdan aquí, me están diciendo que T se mide en semanas y el tumor, bueno, en realidad no me está diciendo qué quiere decir U, el peso, pero el peso no me lo dice en qué. Entonces yo pudiera, sí, peso en gramos, muy bien, tiene razón. Me hubieras dicho tu número de lista, ya antes te lo hubiera dicho. Entonces aquí van a ser gramos ¿sobre qué? Sobre semanas, ¿no? Porque me están diciendo que semanas. Entonces aquí es gramo sobre semana. Y aquí también es gramo sobre semana. Entonces, como me dicen, obtener el índice de crecimiento, ya puedo contestar en el enunciado. Acuérdense que el enunciado tiene que ser de acuerdo a lo que me está mencionando la pregunta. Entonces contestamos que el índice de crecimiento del tumor en la semana 10 es de 391 gramos por semana, y en la semana 12 es de 471 sobre... Dime 51. Entonces, como me dijo su compañera, aquí me hizo falta escribir el 391 sobre 100, pero recordemos que como ya estoy expresando el resultado, puedo escribirlo como 3.91 y no hay ningún problema. Y entonces en las semanas 12, siguiendo con la misma situación, puedo escribir que son 4.71 gramos por semana. Vuelvo a repetir, como ya es la respuesta del enunciado, ahí sí puedo utilizar expresión decimal. Antes no, porque no tenía, estaba trabajando pues con los números.